Mi esposa me invitó a una cena de negocios muy importante con un posible socio japonés. Me miró como quien extiende una invitación y al mismo tiempo da una instrucción. Yo sonreí, asentí y me limité a hacer el papel del marido correcto que acompaña y no estorba. Llevaba tantos años haciendo ese papel que ya ni siquiera necesitaba ensayar. Lo que ella no sabía, lo que nadie en nuestra vida sabía, era que yo entendía cada una de las palabras que se decían en japonés. Y cuando escuché lo que le dijo a ese cliente sobre mí, cuando oí cómo me describía con una frialdad casi clínica en un idioma que creía que yo no comprendía, todo cambió para siempre. Pero déjame empezar por el principio, porque nada de lo que ocurrió aquella noche sucedió de la nada. Todo fue el resultado de muchos años de pequeñas renuncias, silencios y decisiones que fui dejando que otros tomaran por mí. Antes de seguir, si te gustan este tipo de historias reales llenas de emociones fuertes y decisiones difíciles, te invito a suscribirte al canal, dejar tu like y escribir en los comentarios si alguna vez te has sentido invisible dentro de tu propia relación. Eso me ayuda muchísimo a seguir compartiendo historias como esta contigo. Mi nombre es Carlos, y durante 12 años pensé que tenía un buen matrimonio. No perfecto, pero lo suficientemente bueno como para no cuestionarlo demasiado. Yo trabajaba como gerente senior en una empresa tecnológica de mucho prestigio, el tipo de trabajo que no se puede explicar en una sola frase en las reuniones familiares y que todo el mundo resume con un «le va bien». Daniela, mi esposa, era coordinadora de marketing en una empresa más pequeña pero bastante dinámica. Nada glamuroso si uno lo miraba desde fuera, pero a ella le gustaba la sensación de estar en movimiento, de tener campañas, eventos, lanzamientos. Vivíamos en una casa adosada cómoda, en una urbanización de las afueras, con los setos siempre cortados y vecinos que saludaban con educación sin llegar nunca a ser realmente amigos. Teníamos vacaciones una vez al año, casi siempre a lugares que quedaban bien en fotos, y desde fuera probablemente dábamos la impresión de tener la vida bastante resuelta. Lo que nadie veía eran las grietas finas, casi invisibles, que se iban acumulando bajo esa superficie pulida. Cuando nos casamos, Daniela era otra versión de sí misma. O quizá yo la veía con otros ojos, no lo sé. Recuerdo las primeras noches en nuestro pequeño apartamento de alquiler, antes de la casa adosada, cuando cenábamos pasta barata en platos desparejados y ella se sentaba en el suelo con las piernas cruzadas a escucharme hablar de mis proyectos. Entonces parecía interesarle todo, las decisiones técnicas que nadie fuera de mi mundo entendía, los chistes internos de la oficina, mis miedos sobre no estar a la altura. Ella, a su vez, me hablaba de sus ideas para campañas, de cómo algún día sería directora de marketing, de cómo no había nacido para ser una más. Yo la miraba y creía de verdad que avanzaríamos juntos, cada uno brillando en su propio ámbito, sosteniéndonos mutuamente. Éramos pobres en términos materiales, pero ricos en expectativas. En algún momento, sin embargo, las cosas empezaron a cambiar. No podría señalar exactamente cuándo comenzó todo, porque no fue un terremoto, sino una erosión lenta. Tal vez fue cuando me ascendieron hace unos 3 años, o tal vez antes, cuando empecé a traer a casa cada vez más cansancio y menos presencia. Tal vez fue cuando ella empezó a conocer a gente más interesante, palabras textuales suyas, en conferencias y eventos. El caso es que, casi sin darme cuenta, me encontré viviendo en un matrimonio distinto del que creía tener. Daniela empezó a mostrarse más irritable, más crítica, siempre comparando nuestra vida con la de otras parejas que, según ella, viajaban más, salían más, estaban haciendo cosas grandes. Yo trabajaba hasta tarde, viajaba para conferencias, vivía pegado a correos y videollamadas, y cuando llegaba a casa la encontraba pegada al teléfono, desplazándose por redes sociales con el ceño ligeramente fruncido o demasiado absorbida por su propio mundo para hablar de algo que no fueran obligaciones. Nuestras conversaciones se volvieron transacciones. ¿Pagaste la hipoteca? No olvides que el sábado tenemos la cena con los Ramírez. ¿Puedes llevar el coche al taller? Yo no tengo tiempo.
De vez en cuando intentaba abrir un tema distinto, hablar de cómo me sentía, de lo desconectado que me notaba, pero las respuestas solían ser rápidas, prácticas, ansiosas por volver al flujo de notificaciones del teléfono o al correo del trabajo. Había días en los que sentía que hablaba con una jefa, no con mi esposa. Me repetía que eso era normal, que así era el matrimonio después de una década, que la pasión se apaga, la rutina se instala y uno simplemente hace que funcione, que la vida real no se parece a las películas ni a las historias que la gente cuenta en redes. Aplasté esa sensación de soledad que se colaba en las noches silenciosas mientras yo revisaba correos en mi despacho y ella se quedaba en el salón viendo programas de televisión que a mí no me interesaban, riéndose sola de comentarios que yo ya no entendía porque no seguía esos contenidos. Durante mucho tiempo pensé que ese vacío era parte del precio de una vida estable y que lo único que podía hacer era acostumbrarme a él, como quien se acostumbra a un zumbido constante proveniente de una máquina vieja. Molesta, pero siempre encendida. Recuerdo una noche en particular, una de esas que ahora veo claramente como un aviso temprano. Habíamos ido a cenar con otra pareja, compañeros suyos del trabajo. Él era creativo, ella trabajaba en eventos. Toda la velada giró en torno a campañas, influencers, presupuestos, clientes difíciles. En un momento dado, él me preguntó, ¿y tú, Carlos? ¿A qué te dedicas exactamente? Abrí la boca para explicar de la forma más simple posible lo que hacía en la empresa, pero Daniela se adelantó. Carlos es gerente senior en una empresa grande. Lleva cosas de sistemas, números, servidores, esas cosas técnicas, dijo, haciendo un gesto con la mano, como quien aparta un detalle menor. Es muy bueno en lo suyo, muy estable. Yo siempre digo que es mi roca. Todos sonrieron. Sonó bonito, pero por dentro sentí una punzada extraña. No era lo que había dicho, sino cómo. Como si mi carrera fuera algo plano, aburrido, útil únicamente como base para que ella pudiera construir encima algo más vistoso. Fue una sensación fugaz, algo que deseché rápido, diciéndome que estaba siendo susceptible. Con el tiempo, esa misma sensación se hizo cada vez más difícil de ignorar. Hace unos 18 meses, tropecé con algo que cambió por completo mi rumbo, aunque en ese momento no tenía ni idea de hasta qué punto. Estaba desplazándome por el móvil en una noche de insomnio, en un hotel de aeropuerto después de un vuelo retrasado. Era uno de esos cuartos impersonales, con alfombras idénticas en ciudades distintas, donde el silencio suena hueco. Había cenado solo, mirando sin ver las noticias en la televisión, y luego me acosté sin sueño. Entre correos del trabajo y anuncios, apareció uno de prueba gratuita de una app para aprender idiomas. El curso destacado era de japonés, y de golpe, como si alguien hubiera encendido una luz en una habitación olvidada, recordé algo de mí mismo que llevaba años enterrado. En la universidad había hecho un semestre de japonés, cuando era otra persona, con otros sueños y con menos miedo a perder el tiempo en cosas imprácticas. Me había fascinado la escritura, la lógica distinta, la forma en que algunas palabras contenían matices que el español no tenía. Me gustaba la sensación de mirar el mundo un poco desde otro ángulo. Pero luego vinieron el trabajo serio, las facturas, el matrimonio, la idea de ser responsable, y ese sueño terminó archivado en el cajón mental de intereses bonitos pero inútiles. Aquella noche, tirado en la cama del hotel, con el aire acondicionado zumbando y una soledad espesa pegada al pecho, descargué la aplicación por curiosidad, solo para ver si recordaba algo. Recordaba mucho más de lo que pensaba. El hiragana volvió casi solo, como si hubiera estado esperando pacientemente en un rincón de mi memoria. Luego el katakana. Después, palabras sueltas, frases cortas que me habían hecho sonreír años atrás. En pocas semanas estaba enganchado. Cada tarde, después del trabajo, en lugar de quedarme haciendo horas extras sin sentido solo para evitar volver a casa a un silencio compartido, me iba a casa, cenaba algo rápido y me encerraba en mi despacho con los auriculares puestos, haciendo lecciones como un adolescente disciplinado.
Me suscribí a un podcast para estudiantes, empecé a ver dramas japoneses con subtítulos y, más adelante sin ellos, me descargué un diccionario, compré un par de libros en línea. El reloj avanzaba sin que me diera cuenta. No se lo conté a Daniela, no porque estuviera ocultando un crimen, sino porque ya había aprendido a no compartir cosas que ella ridiculizaría o minimizaría. 3 años antes, por ejemplo, yo había mencionado que quería hacer un curso de carpintería como hobby, algo manual para desconectar de la pantalla, para sentir que hacía algo que pudiera tocar con las manos. Estábamos desayunando, ella mirando su móvil y yo leyendo las noticias, y de repente dije: «He visto un taller de carpintería cerca del trabajo. Estaba pensando en apuntarme un par de tardes a la semana». Ella levantó la vista, no enfadada, sino con una mezcla de sorpresa y diversión. «Carlos, bastante tienes con tu oficina y tus reuniones. Ahora quieres hacerte artesano». Se rió. «No exageres. Además, ¿cuándo se supone que tendrías tiempo?» La conversación murió ahí. Yo intenté justificarlo, explicar que no era por necesidad económica, sino por gusto, pero ya estaba sentenciado como un capricho ridículo. Después de eso, aprendí a mantener mis intereses en silencio. Era más fácil que tener que defenderlos una y otra vez y terminar sintiéndome infantil. Así que el japonés se convirtió en mi secreto, en mi mundo privado, y resultó que era bueno, realmente bueno. Practicaba todos los días, a veces 2 o 3 horas, como un adicto a algo que, por primera vez en mucho tiempo, me hacía sentir vivo. Empecé con profesores particulares en línea. La primera vez que hice clic en la videollamada y vi a una profesora japonesa al otro lado, sonriente, saludándome en un idioma que había añorado sin saberlo, sentí una mezcla de vergüenza y emoción. «Konnichiwa, Karuro-Susan», dijo, y el sonido de mi nombre en japonés me pareció mágico. Hice errores, muchos. Me enredé con partículas, confundí tiempos verbales, mezclé vocabulario. Pero cada pequeño avance era una victoria personal. Me uní a grupos de estudio, a foros donde la gente compartía trucos, libros, chistes internos. Empecé a leer novelas sencillas para adolescentes japoneses. Al principio eran una montaña, luego una cuesta exigente, finalmente un paseo desafiante pero posible. Al cabo de un año podía entender conversaciones en japonés con bastante fluidez. No era perfecto, claro, pero me bastaba para seguir películas sencillas, comprender podcasts de nivel intermedio y mantener conversaciones decentes con mis profesores. Sentía que estaba recuperando una parte de mí que había enterrado bajo capas de responsabilidad y de complacencia. Cada palabra nueva que aprendía, cada estructura gramatical que dominaba, era una prueba silenciosa de que aún era capaz de crecer, de que seguía siendo alguien más allá de el que trae el sueldo a casa, o el esposo de Daniela. Era como abrir una ventana en una casa que creía sellada desde hacía años y dejar entrar aire fresco por primera vez, un aire que, además, tenía otro alfabeto. Mientras mi mundo interior se ensanchaba, mi vida cotidiana seguía estrechándose. Daniela estaba cada vez más absorbida por su trabajo, sus contactos, sus cenas estratégicas. Empezó a hablar de networking como si fuera una segunda religión. Nuestros fines de semana se llenaron de eventos a los que yo iba más por obligación que por gusto, fingiendo estar interesado en conversaciones sobre clientes que no conocía y marcas que no me importaban. Ella, en cambio, parecía brillar en ese ambiente, y cuanto más brillaba fuera, menos luz traía a casa. Una noche, a finales de septiembre, llegué a casa un poco más temprano de lo habitual. Había conseguido escapar de una reunión que amenazaba con eternizarse, usando como excusa un informe que supuestamente debía revisar en casa. Me quité la chaqueta, dejé las llaves en el cuenco de la entrada y entré en la cocina dispuesto a prepararme algo rápido de cenar. Estaba sacando un plato cuando Daniela entró casi detrás de mí, con una energía que no le veía desde hacía meses, con ese brillo en los ojos que antes reservaba para nuestras buenas noticias. «Carlos, traigo buenas noticias», dijo, dejando el bolso sobre la mesa con un golpe suave. «Estamos a punto de cerrar una alianza con una empresa tecnológica japonesa. Puede ser enorme para nosotros».
El director general viene la semana que viene y mi jefe me ha pedido que lo lleve a cenar a un restaurante japonés muy exclusivo. Tienes que venir. ¿A una cena de negocios?, pregunté, abriendo la nevera más por gesto que por hambre. Sí. El señor Tanaka preguntó específicamente si estaba casada. Cultura empresarial japonesa, añadió como dando clase. Les gusta saber que eres estable, orientado a la familia. Da buena imagen. Cogió una botella de agua, dio un trago largo y añadió, ya caminando por la cocina como si estuviera ensayando la escena. Solo necesitas ir bien arreglado, sonreír, ser amable, ya sabes, lo de siempre. Algo en la forma en que dijo lo de siempre me pinchó por dentro, como una aguja fina que no mata, pero molesta. Lo aparté con la práctica de quien lleva años restándole importancia a esos pinchazos. Claro, por supuesto. ¿Cuándo es? El jueves que viene, a las 7 de la tarde. Ponte ese traje azul marino, el de camisa blanca. Conservador, pero elegante. Y Carlos. Por fin me miró directamente, calibrándome. Tanaka no habla mucho inglés. Yo haré casi toda la conversación en japonés. Probablemente te aburras un poco, pero tú solo relájate. Pide algo de comer y sonríe, ¿de acuerdo? Se me aceleró el corazón de una forma que ella no pudo interpretar. ¿Tú hablas japonés?, pregunté, intentando que la pregunta sonara casual. Lo he ido aprendiendo trabajando con nuestra oficina de Tokio estos años, respondió con orgullo, enderezando los hombros. Ahora me defiendo bastante bien. Es una de las razones por las que me están considerando para un ascenso importante. No hay muchos en mi área que puedan negociar en japonés. No preguntó si yo hablaba, ni se le pasó por la cabeza que pudiera tener algún interés o conocimiento. ¿Por qué lo haría? En su mente, yo era el ejecutivo ocupado que solo se movía en inglés y números, el marido que aparecería en la foto para demostrar estabilidad. Volví a mirar el interior de la nevera, con la mente ya en otra parte. Suena genial, cariño, estaré allí. Cuando salió de la cocina, me quedé de pie junto al mesón, con la puerta de la nevera aún abierta y el aire frío pegándome en la cara. Una oportunidad acababa de caerme del cielo. Una oportunidad de escuchar una conversación que Daniela consideraba privada, de oír cómo hablaba realmente, cómo se presentaba, cómo describía nuestra vida cuando pensaba que yo no podía entender. Una parte de mí se sentía sucia por siquiera pensar en aprovecharlo, pero otra parte mayor, la parte que se sentía cada vez más invisible en su propio matrimonio, la que había aprendido a vivir callada, quería saber. Necesitaba saber quién era yo en su relato cuando no estaba presente o cuando, como ahora, estaba sentado al lado como si fuera sordo. Esa semana se hizo eterna. Durante el día trabajaba, asistía a reuniones, respondía correos como siempre, pero en cuanto tenía un momento libre sacaba el móvil y repasaba vocabulario de japonés de negocios, expresiones de cortesía, fórmulas de disculpa, de agradecimiento. Practicaba mentalmente estructuras complejas mientras esperaba el ascensor o mientras el café caía en la máquina. En casa, me encerraba en el despacho con la excusa de terminar informes, pero en realidad escuchaba podcasts empresariales en japonés, prestando atención a esas frases hechas que podrían aparecer en la conversación. No sabía exactamente qué esperaba oír. Tal vez nada importante, tal vez solo comentarios banales. Tal vez estaba exagerando, siendo paranoico, buscando problemas donde no los había. Aún así, algo dentro de mí, esa intuición que uno aprende a callar pero que nunca muere del todo, insistía en que esa cena iba a mostrarme algo que no quería ver, pero que ya no podía permitirme ignorar. Llegó el jueves. Me levanté antes de que sonara la alarma. Mientras Daniela dormía profundamente, miré su rostro sobre la almohada. La boca ligeramente entreabierta, la frente relajada. Era la misma mujer con la que había reído en aquel apartamento pequeño, la misma que me había besado emocionada cuando le dieron su primer ascenso. Y sin embargo era otra. No sé en qué momento se había producido la metamorfosis, pero ahí estaba el resultado. Me duché, me afeité con un cuidado casi mecánico, me puse el traje azul marino que ella había pedido, lo combiné con unos zapatos pulidos y un reloj discreto. Me miré al espejo
y vi exactamente lo que Daniela quería que viera el señor Tanaka. Un esposo presentable que no la avergonzaría delante de un cliente importante, alguien que transmitía estabilidad y éxito, un personaje secundario bien vestido. El restaurante estaba en una zona cara del centro, en un edificio de cristal y acero con portero en la entrada. Era moderno y carísimo, de esos lugares con lista de espera de meses, donde las luces son tenues, las mesas están suficientemente separadas para que la discreción parezca un lujo más y la música de fondo es tan suave que apenas se nota. Daniela había conseguido la reserva a través de un contacto de la empresa. Caminaba segura por el pasillo, como si perteneciera allí. Llegamos 15 minutos antes. Ella se miró en la cámara del móvil, se retocó el maquillaje, alisó una chaqueta que ya estaba perfectamente recta y murmuró, sin dejar de mirar su reflejo: «Recuerda, sé agradable, no intentes meterte en la parte de negocios. Si el señor Tanaka te habla en inglés, contesta corto. Necesitamos que se concentre en la alianza, no que se distraiga con historias». Asentí, tragándome el sabor amargo que me subía a la boca, ese sabor familiar de las veces en que mi papel se reducía a no estorbar. El señor Tanaka ya estaba sentado cuando llegamos. Un hombre de unos 50 y tantos, con gafas de montura plateada y un traje impecablemente cortado. Llevaba las manos apoyadas sobre la mesa con una calma que imponía respeto. Cuando nos vio, se levantó de inmediato. Daniela hizo una ligera inclinación. Yo la imité, recordando las lecciones sobre etiqueta japonesa. Intercambiaron saludos en japonés, formales y respetuosos, con esas fórmulas que yo había repetido tantas veces frente a la pantalla del ordenador. Escuché cada palabra, sintiendo una extraña mezcla de orgullo secreto y nervios. Yo sonreí con cara de estar un poco perdido y me senté en la silla que Daniela me había indicado, como si fuera un invitado más en su escena cuidadosamente montada. La conversación empezó en inglés. Cortesías superficiales, comentarios sobre el restaurante, el hotel, la ciudad, preguntas sobre si era la primera vez que recibíamos socios internacionales. El inglés del señor Tanaka era bastante bueno, mejor de lo que Daniela había insinuado, solo un poco marcado por el acento. Yo intervine lo justo, respondiendo cuando me miraban, haciendo alguna broma ligera cuando parecía oportuno. Tanaka sonrió un par de veces, con esa sonrisa contenida típica de quien se mantiene en modo profesional. Daniela, mientras tanto, iba guiando la conversación como una directora de orquesta segura de sí misma. Cuando trajeron los menús, con caligrafía japonesa y traducciones discretas, pasaron de forma natural al japonés. Fue casi imperceptible. Una frase en inglés, otra mitad en japonés, y de pronto todo estaba en japonés. La fluidez de Daniela era buena, aunque yo, desde mi posición de oyente entrenado, capté errores y vacilaciones que ella compensaba con seguridad, sonriendo, usando el tono y el lenguaje corporal para tapar los tropiezos. Discutieron proyecciones de negocio, estrategias de expansión, detalles de marketing y posicionamiento. Yo no entendí todo, pero sí lo suficiente como para seguir el hilo general. Me quedé quieto, bebiendo agua, sonriendo de vez en cuando nos miraban, interpretando mi papel de acompañante distraído. Por dentro, sin embargo, estaba alerta como un animal en el bosque. Entonces el señor Tanaka se giró un poco hacia mí y dijo algo en japonés que capté con claridad. Una pregunta educada sobre ¿a qué me dedicaba yo?, si también trabajaba en tecnología y en qué área. Alcancé a abrir la boca para responder, sintiendo una punzada de tentación de revelar mi secreto, pero Daniela respondió por mí antes de que siquiera pudiera respirar. En japonés, dijo: «Carlos trabaja en una gran empresa tecnológica, pero en un puesto bastante estándar. No es de los que toman las decisiones importantes. Es muy buen tipo, muy estable, pero se conforma con poco. Le gustan las cosas seguras. Yo soy la que arriesga, la que empuja». Mantuve el rostro neutro, la sonrisa educada, pero por dentro algo se retorció con violencia. Un puesto bastante estándar. Llevaba años liderando equipos, cerrando proyectos complejos, manejando presupuestos que ella nunca se había molestado en preguntarme.
Y ella acababa de reducir todo eso a alguien que se conforma con poco, como si fuera un empleado mediocre con buen carácter. Tanaka asintió con cortesía, haciendo un comentario sobre la importancia de las personas estables en cualquier organización, y no preguntó más. Yo me llevé el vaso de agua a los labios para tener algo que hacer con las manos. La cena siguió su curso. Llegaron varios platos, todos presentados de forma impecable. Pequeños montones de color y textura, cada uno casi una obra de arte. Yo comía despacio, más por inercia que por apetito, y escuchaba de verdad. Daniela era distinta en japonés, más agresiva, más fanfarrona. Exageraba su papel en algunos logros, se atribuía ideas que claramente venían de su equipo, se pintaba a sí misma como la mente estratégica detrás de casi todo. No era una mentira descarada, pero sí una versión inflada de la mujer que yo conocía. La escuché decir que ella había salvado una campaña entera con una sola idea brillante, cuando yo la había visto llorar en el sofá porque nada funcionaba, hasta que un compañero propuso el cambio que lo arregló todo. Ahora ese compañero era un detalle borrado de su relato. Entonces la conversación cambió de tono. El señor Tanaka mencionó el equilibrio entre trabajo y vida personal, la importancia del apoyo familiar en carreras exigentes, hizo una referencia a su propia esposa y a cómo lo había acompañado durante años, y preguntó, de forma bastante directa, cómo manejaba Daniela esa presión en casa. Ella soltó una carcajada que me revolvió el estómago, una risa que sonó más cínica que divertida. Para ser sincera, dijo en japonés, mi esposo no entiende mucho de ambición real. Es bueno trabajando, pero le falta visión. Yo me encargo de todas las decisiones importantes, de las finanzas, de la planificación de nuestro futuro. Carlos es más bien alguien que sigue el flujo. Es útil tenerlo como imagen de estabilidad. Da la impresión de familia seria, de marido responsable. A mí me viene bien. Así no tengo que preocuparme por un esposo que quiera brillar demasiado o que compita conmigo. Apreté tanto el vaso de agua que pensé que lo iba a romper. Sentí un calor subir desde el estómago hasta la cara, pero el entrenamiento de años de ser el tranquilo, el que no armaba escenas, me mantuvo en mi sitio. Tanaka hizo un sonido neutro, una especie de llaveo cortés. Le miré la cara y vi un destello de algo, tal vez incomodidad, tal vez rechazo, pero no la confrontó. En su lugar, desvió el tema y le preguntó a Daniela por sus objetivos a largo plazo, por dónde se veía en 5 o 10 años. Estoy apuntando a un puesto directivo en unos 5 años, continuó Daniela en japonés con la misma seguridad inflada. Me he ido posicionando con cuidado, construyendo las relaciones correctas. Mi esposo aún no lo sabe, pero llevo un tiempo moviendo algunos activos, abriendo cuentas en el extranjero, simple planificación financiera inteligente. Si mi carrera requiere mudanzas o cambios grandes, necesito flexibilidad para moverme rápido, sin estar atada a cuentas conjuntas ni a su opinión en todo. Sentí la sangre helarse. Cuentas en el extranjero, movimiento de dinero sin decírmelo. Sonaba menos a planificación inteligente y más a preparar un futuro en el que yo no tendría acceso a nada de lo que creía nuestro. Pero aún no había terminado. El señor Tanaka le preguntó algo sobre el estrés del puesto, sobre si tenía alguna forma de manejarlo, si tenía hobbies o actividades que la ayudaran a desconectar. La risa de Daniela, esta vez, fue directamente desagradable. «Tengo mis válvulas de escape», dijo. «Hay alguien en el trabajo, Pablo, es del departamento financiero. Llevamos viéndonos unos 6 meses. Mi esposo no sospecha nada. La verdad, me ha venido muy bien. Pablo entiende mis ambiciones, cómo funciona el juego. Hablamos de estrategias, hacemos planes. Es un respiro después de llegar a casa y encontrar a alguien que vive feliz en su rutina, pensando solo en su trabajo y en cosas simples, como qué partido hay en la televisión. Me quedé completamente inmóvil. Si alguien hubiera detenido el tiempo en ese momento, me habría encontrado convertido en una estatua. Sentía la cara rígida, como si no fuera mía, mientras por dentro algo se desmoronaba con un estrépito silencioso. Una aventura. Cuentas en el extranjero. Minimizar mi carrera, pintarme como un hombre sin ambición, como un accesorio que da buena imagen.
12 años de matrimonio, y así hablaba de mí cuando creía que yo no podía entenderla. El señor Tanaka estaba claramente incómodo ahora. Lo veía en la forma en que se movía en la silla, en cómo redirigía la conversación hacia temas neutros, en la tensión leve de la mandíbula. Era demasiado educado como para confrontar directamente a Daniela, pero sus respuestas se volvieron más cortas, más frías. Yo apenas probé los últimos platos. Los sabores que en cualquier otra circunstancia me habrían parecido delicados e interesantes, ahora llegaban a una boca incapaz de distinguir nada. La cena terminó al fin. Nos despedimos en el vestíbulo del restaurante, bajo una luz demasiado blanca. El señor Tanaka hizo una breve reverencia hacia mí y dijo en un inglés cuidadoso: «Fue un placer conocerlo, señor Carlos. Le deseo lo mejor». Había en sus ojos una suavidad que me hizo preguntarme si había entendido más de lo que aparentaba, si le habían inquietado las palabras de Daniela tanto como a mí. Creo que, en el fondo, los dos sabíamos que aquella noche había dejado de ser solo una cena de negocios. El camino de vuelta a casa fue silencioso. Daniela parecía satisfecha consigo misma, tarareando con la radio, haciendo algún comentario suelto sobre el vino o sobre el postre, como si nada especialmente delicado hubiera salido de su boca. Durante un semáforo en rojo, se miró al espejo del parasol y se retocó el labial. «Ha ido bien», dijo finalmente. «Creo que vamos a cerrar el acuerdo». El señor Tanaka quedó impresionado. «Me alegro mucho», respondí, con una voz que me sonó vacía incluso a mí, como si viniera de muy lejos. Miré por la ventanilla las luces de la ciudad, los edificios, las sombras de la gente que cruzaba las calles, sin saber que dentro de ese coche, en silencio, un matrimonio estaba colapsando. En casa, Daniela me dio un beso distraído en la mejilla, dijo que tenía correos atrasados y desapareció en su despacho. Cerró la puerta, como siempre. Yo subí al dormitorio, encendí la luz y me quedé de pie en medio del silencio, sin saber muy bien qué hacer con mi cuerpo. Me miré en el espejo del armario y vi a un hombre bien vestido, aparentemente exitoso, con los ojos vidriosos de alguien que acaba de ver la versión real de su vida proyectada en una pantalla y no se parece en nada al tráiler que le habían vendido. Me senté en la cama, saqué el móvil, lo sostuve un momento entre las manos y entonces hice algo que nunca había imaginado que haría. Llamé a Verónica. Verónica había sido mi compañera de cuarto en la universidad, mi mejor amiga durante esos años en los que todavía creía que todo era posible. Nos pasábamos noches enteras estudiando, riendo, compartiendo pizzas baratas y confidencias. Ella me había visto llorar por mi primera ruptura seria. Yo la había acompañado cuando murió su padre. Luego la vida, la distancia y, sí, la forma sutil en la que Daniela desanimaba mis amistades nos fueron separando. Verónica se había convertido en abogada de familia, irónicamente, y había pasado por su propio divorcio 5 años antes. Hace poco habíamos vuelto a tener contacto por redes sociales. Habíamos intercambiado algunos mensajes, algún «a ver cuándo quedamos», pero yo no le había contado nada real sobre mi vida. No hasta esa noche. Contestó al segundo tono, sorprendida por la hora. Eran casi las 11 de la noche. «¿Carlos?», dijo con esa mezcla de alegría y alerta que uno tiene cuando un amigo del pasado llama tarde. Tragué saliva. «Necesito una abogada», dije, y la voz se me quebró en la última palabra. Hablamos durante 2 horas. No exagero. Me tumbé en la cama, con la habitación en penumbra, y le conté todo. La cena, la conversación en japonés, las cuentas en el extranjero, la aventura de 6 meses con Pablo, los años sintiéndome minimizado y usado como decorado de estabilidad. Mientras hablaba, iba dando forma a cosas que hasta entonces solo habían sido sensaciones difusas, y al nombrarlas se volvían más reales, más incontestables. Verónica escuchó sin interrumpir demasiado. De vez en cuando solo decía «ajá» o pedía algún detalle concreto, pero se notaba que su mente estaba trabajando a toda velocidad, entrenada para este tipo de historias, aunque esta vez doliera más porque el protagonista era alguien a quien quería.
Cuando terminé, hubo unos segundos de silencio al otro lado. «Lo primero que necesito es que respires», dijo al fin. «¿Puedes hacerlo por mí?» Respiré. Tomé aire, lo solté despacio. Lo segundo, tienes que entender que lo que está haciendo con esas cuentas en el extranjero puede ser ilegal. Desde luego, es sumamente poco ético. Si está escondiendo bienes matrimoniales anticipando un divorcio o simplemente para controlar todo, eso es fraude financiero. Podemos usarlo a tu favor. No tengo pruebas, susurré. Solo fue una conversación, no grabé nada. Estaba demasiado ocupado tratando de procesar lo que oía. «No pasa nada», respondió ella, con un tono firme que me recordó por qué siempre había confiado en ella. «Vamos a hacer lo siguiente, no la confrontes todavía. Sé que quieres hacerlo, que te arde la necesidad de gritarle en la cara todo lo que sabes, pero tenemos que ser estratégicos. A partir de mañana vas a empezar a reunir documentación, estados de cuenta, declaraciones de impuestos, cualquier registro financiero al que tengas acceso. Haz fotos, reenvíate correos, lo que sea. Si está moviendo dinero, habrá un rastro, lo encontraremos». «Verónica, tengo miedo», admití. No solo miedo a perder el matrimonio, que en realidad ya estaba perdido, sino miedo a descubrir todo lo que había debajo de la superficie. «Lo sé», dijo. «Pero también sé que eres inteligente y capaz, y acabas de demostrarlo aprendiendo un idioma entero sin que ella se enterara. No eres el hombre conformista que ella describió. Puedes con esto. Y no estás solo. Desde este momento, lo que pase lo vamos a manejar juntos. ¿De acuerdo?» Cuando colgamos, me quedé mirando el techo un rato en la oscuridad. Luego, me senté en el borde de la cama y por fin dejé que me golpeara todo lo que había estado conteniendo en el restaurante. Rabia, traición, dolor, miedo. Lloré en silencio, con los puños apretados sobre las rodillas, sintiendo una mezcla de humillación y alivio. Pero debajo de todo eso empezó a crecer otra cosa, una determinación fría y clara. No iba a seguir siendo el marido útil solo como adorno de estabilidad. No iba a seguir permitiendo que me disminuyeran y me engañaran en mi propia casa. Iba a recuperar el control de mi vida, aunque eso significara quemar todo lo que había construido hasta ese momento. Sentí que, por primera vez en mucho tiempo, no era yo el que estaba esperando a que Daniela decidiera el siguiente movimiento, sino quien iba a decidir el propio. A la mañana siguiente llamé al trabajo diciendo que trabajaría desde casa porque no me encontraba bien. Tenía suficiente crédito y confianza acumulados como para que no hubiera preguntas incómodas. Daniela apenas se fijó. Murmuró algo sobre una reunión importante y se marchó a la oficina con el café en la mano, el móvil pegado a la otra. Desde la ventana la vi subir al coche, ajustar el espejo retrovisor, revisar su maquillaje y arrancar sin imaginarse que, mientras se alejaba, la vida que había montado cuidadosamente empezaba a desmoronarse donde menos lo esperaba, en sus propios cajones. En cuanto el coche se perdió en la esquina, empecé a buscar. Daniela guardaba archivos en su pequeño escritorio del salón, un mueble que siempre me había parecido caótico, pero que en realidad tenía su propia lógica, sobres medio abiertos, carpetas con etiquetas a medias, notas pegadas con abreviaturas que solo ella entendía. Abrí cajones con el corazón latiéndome en la garganta, con la sensación de estar cruzando una línea, pero recordando la voz de Verónica. «Estás protegiéndote. No es invasión gratuita, es defensa propia». Encontré estados de cuenta de los últimos 3 años, declaraciones de impuestos conjuntas, información de cuentas de inversión. Lo fotografié todo con el móvil y lo subí a una carpeta privada en la nube que Verónica había creado para mí esa misma noche, enviándome el enlace con un mensaje breve. «Aquí guardamos todo, paso a paso», y allí estaban. 2 cuentas que yo nunca había visto, con nombres de bancos que no estaban en nuestra lista habitual. Transferencias regulares, cantidades que no eran gigantescas de una sola vez, pero que sumadas daban vértigo. $50.000 habían salido en los últimos 8 meses hacia un banco en las Islas Caimán. Nuestra cuenta conjunta de ahorros se había ido vaciando poco a poco
no de golpe, sino en pequeños mordiscos diseñados para no despertar sospechas en alguien que no mirara con lupa. Alguien como yo, que confiaba. Sentí náuseas. Tuve que apoyarme un momento en la mesa para no perder el equilibrio, pero seguí fotografiando, seguí documentando. Verónica me había dicho que fuera minucioso, así que lo fui. También encontré correos impresos y archivados, correspondencia sobre una pequeña propiedad de inversión que no sabía que existía, o mejor dicho, que ella poseía. Un apartamento en la playa, comprado a través de una sociedad que yo jamás había oído mencionar. Todo estaba a su nombre. El mío brillaba por su ausencia, como si yo nunca hubiera existido en ese plano. Y luego encontré los correos dirigidos a Pablo. Daniela había sido descuidada, o tal vez demasiado confiada. Había impreso algunos intercambios, probablemente para revisar cifras o fechas, y los había dejado en una carpeta azul sin etiqueta clara. Empecé a leer pensando que serían documentos de trabajo, pero las primeras líneas me dejaron helado. Mensajes románticos, comentarios íntimos sobre noches en hoteles de trabajo, chistes privados sobre lo inocente que yo era, planes para un futuro en el que yo claramente no aparecía. En uno de ellos, escrito unos días antes de la cena con Tanaka, se leía: «En cuanto resuelva el asunto, Carlos, podremos dejar de escondernos. Solo necesito un poco más de tiempo para dejar todas las piezas en su sitio. El asunto, Carlos». En eso me había convertido. Un problema administrativo que había que resolver para que su vida ideal funcionara. Guardé cada uno de esos correos como si fueran piezas de un rompecabezas macabro. Pasé 6 semanas reuniendo pruebas en silencio, viviendo con una mujer a la que ahora veía con absoluta claridad y que, sin embargo, seguía durmiendo en mi cama, comiendo en mi mesa, hablándome como si nada pasara. Esos días fueron los más largos y extraños de mi vida. Me levantaba, desayunaba con ella, la escuchaba quejarse del tráfico, del jefe, de algún compañero, de lo mucho que tenía que pelear por conseguir lo que merecía. A veces mencionaba a Pablo de pasada, como el de finanzas que nos trae de cabeza, y yo asentía, sintiendo que mi cara era una máscara bien fija. Trabajaba, atendía reuniones, y cada cierto tiempo me escabullía al baño para revisar mensajes de Verónica, que iba organizando la información, construyendo el caso con la precisión de alguien que había visto demasiadas versiones de la misma historia. Nos reuníamos 2 veces por semana en su despacho. Yo llegaba con una carpeta o con el móvil lleno de fotos nuevas, ella me recibía con café y una expresión que mezclaba profesionalidad y cariño. Su despacho era un lugar pequeño, lleno de papeles, diplomas en la pared, estanterías con libros de derecho y una planta medio viva en la esquina. El contraste con mi oficina aséptica, llena de pantallas y gráficos, era brutal. Allí, sentado frente a ella, me sentía menos como un gerente y más como un ser humano desnudo. Repasábamos cada documento, cada correo, cada movimiento sospechoso. «Aquí», decía Verónica, subrayando una fecha, «empieza a vaciar la cuenta de ahorros, y aquí coincide con compras que no aparecen en vuestra planificación normal. Este correo de Pablo», añadía luego, «es oro puro. Está admitiendo conocimiento de los movimientos de dinero. Eso lo mete a él también en problemas, pero sobre todo, demuestra que nada de esto fue un accidente». «¿Te das cuenta de que lo tenía todo planeado?», preguntaba yo a veces, con una mezcla de asombro y horror. «Sí», respondía ella, mirándome directamente, «y precisamente por eso vamos a hacerlo bien. No se trata de venganza vacía, Carlos. Es justicia. Estás reclamando lo que te corresponde y poniendo límites a alguien que nunca pensó que fueras capaz de hacerlo». Mientras tanto, en casa, Daniela parecía vivir en una realidad paralela. Seguía hablando de su posible ascenso, de la alianza con los japoneses, de los pasos que estaba dando para asegurar nuestro futuro. A veces se mostraba incluso más cariñosa que antes, como si intuyera algo o como si, sabiendo que pronto ejecutaría su plan, pudiera permitirse una especie de nostalgia anticipada. Yo la observaba con una mezcla de tristeza y distancia. Dejé de preguntarme cuándo había dejado de quererme y empecé a aceptar que,
Sencillamente, ya no era parte de su ecuación. ¿Estás seguro de que quieres llegar tan lejos?, me preguntó Verónica en una de nuestras reuniones, cuando ya teníamos el caso armado. Lo de la empresa va a ser como una bomba. Puede quedarse sin nada, al menos durante un tiempo. Pensé en la cena, en sus palabras, en el asunto Carlos, en la manera casual con la que hablaba de esconder dinero. Ella ya estaba planeando dejarme sin nada a mí, respondí. Lo dijo literalmente. Lleva tiempo preparándose para esto. Yo solo me adelanto. Verónica asintió despacio. De acuerdo. Entonces lo haremos bien. Elegimos un viernes. Verónica presentó la demanda de divorcio el jueves por la tarde, poco antes del cierre de los juzgados. El viernes por la mañana yo me vestí como para ir al trabajo, nudo de corbata perfecto, maletín en mano, pero en lugar de dirigirme a mi oficina, me fui al despacho de Verónica. A las 9 en punto, el Departamento de Recursos Humanos de la empresa de Daniela recibiría un dossier con todas las pruebas, los movimientos de dinero, las cuentas en el extranjero, los correos con Pablo, todo organizado con una precisión implacable. A las 9:30, un funcionario del juzgado le entregaría los papeles del divorcio en su oficina. Imaginé la escena sin querer. Ella abriendo un sobre con el ceño fruncido, leyendo mi nombre en unas hojas que no esperaba. Me senté en la sala de juntas de Verónica, una mesa alargada, una ventana que dejaba entrar una luz pálida, una cafetera en la esquina. Tenía una taza de café delante que no podía saborear. Miraba el reloj cada 2 minutos, me levantaba, volvía a sentarme. En un momento dado, saqué el móvil para distraerme y vi una notificación. Un mensaje de Daniela, algo sobre la cena que teníamos el sábado con unos amigos. Lo dejé sin responder. Minutos después, apagué el teléfono del todo. No quería ver sus llamadas ni sus mensajes cuando se enterara de lo que estaba pasando. A las 11, Verónica entró en la sala con el portátil en la mano. «Ya está», dijo. «Papeles entregados, pruebas recibidas. La han puesto inmediatamente en suspensión mientras investigan. Me ha escrito el contacto que tenemos en Recursos Humanos». Se sentó frente a mí. «¿Cómo te sientes?» Respiré hondo. Apoyé las manos sobre la mesa para notar algo sólido. «Aterrorizado», admití. «Pero en paz. Como si por fin estuviera haciendo algo correcto por mí mismo». Esa noche me quedé en casa de Verónica. Tenía una habitación de huéspedes pintada de un color claro, con una cama de matrimonio y una mesilla con una lámpara sencilla. Ya me había dicho que podía quedarme allí todo el tiempo que necesitara. Me ayudó a redactar los correos para mi propio trabajo, explicando que iba a pedir una licencia por motivos personales durante unas semanas. Pedimos comida a domicilio, abrimos una botella de vino, hablamos de cualquier cosa que no fuera el divorcio durante una hora, como si pudiéramos darle un respiro a la tragedia. Por primera vez en años, sentí que podía respirar sin tener que justificar cada decisión, sin miedo a que cualquier deseo mío fuera juzgado como poco práctico. Daniela intentó llamarme 47 veces ese primer día. Lo sé porque Verónica fue quien las contó. Dejó mensajes de voz que iban desde la confusión hasta la rabia, pasando por súplicas y amenazas veladas. Yo no escuché ninguno. Verónica sí, por obligación profesional, y los fue guardando como parte del expediente. Me lo describió por encima. Primero un «¿qué está pasando?», luego un «¿cómo te atreves?», después un «podemos hablarlo», más tarde un «vas a arruinar mi carrera, piénsalo bien». Todo el catálogo de alguien que no se siente culpable por lo que hizo, sino por las consecuencias que ahora tenía que enfrentar. El sábado, acompañado por Verónica y un agente de policía, solo como precaución, por si las cosas se descontrolaban, volví a la casa para recoger mis cosas. La policía no estaba allí porque temiera violencia física. Era más bien una presencia neutral, un testigo. Daniela estaba en el salón y se veía fatal. Despeinada, desarreglada, con los ojos enrojecidos e hinchados. Cuando me vio entrar, se levantó de golpe. «Carlos, por favor», empezó, dando un paso hacia mí. Levanté la mano. No. Se quedó quieta, respirando con dificultad.
Solo déjame explicarte. ¿Explicarme qué? Pregunté, sintiendo una calma extraña. ¿Que me estás engañando? ¿Que has escondido dinero? ¿Que le dijiste a un socio que yo soy un hombre sin ambición, útil solo para dar imagen de estabilidad? Escuché cada palabra de esa cena, Daniela. Cada una. Se le borró el color del rostro de golpe, como si alguien hubiera apagado un interruptor. Tú no hablas japonés, balbuceó. Lo hablo con fluidez desde hace más de un año, respondí. Curioso que nunca preguntaras. Nunca te interesó saber en qué empleaba mi tiempo mientras estabas demasiado ocupada con el trabajo o con Pablo. Pronuncié el nombre con intención, vi cómo le temblaba la barbilla. Se dejó caer en el sofá, como si las piernas no pudieran sostenerla. La empresa me ha suspendido, dijo al cabo de unos segundos. Están investigando todo. Carlos, puedo perder mi trabajo. Ese ya no es mi problema, dije, y empecé a caminar hacia las escaleras, hacia el dormitorio donde tenía que hacer las maletas. Espera. Su voz sonó desesperada, casi histérica. Podemos arreglar esto. Terapia de pareja, lo que sea. Terminaré con Pablo. Podemos superarlo. Ha sido un error, estaba confundida, tú sabes cómo es la presión. Me giré para mirarla de verdad. A esa mujer con la que había pasado 12 años, a la que había amado, y que yo creía que también me amaba. No quieres arreglar esto, dije despacio. Quieres arreglar tu carrera, tu imagen, tu situación económica. No te duele haberme hecho daño. Te duele que te hayan descubierto. Eso no es cierto, replicó, pero sus ojos se desviaron unos segundos hacia el policía, hacia Verónica, como si buscara un escenario más favorable. En esa cena le dijiste al señor Tanaka que yo era un hombre conformista, que tú llevabas las riendas, que yo era poco más que un símbolo de estabilidad que quedaba bien en las fotos. Continué. ¿Te acuerdas siquiera de haberlo dicho? Su silencio fue respuesta suficiente. Bajó la mirada, apretó las manos sobre las rodillas. Se acabó el hacerme pequeño para que tú puedas sentirte más grande, Daniela. Proseguí. Se acabó ser el esposo conveniente que no exige demasiado. Presenta todos los recursos que quieras. Pelea el divorcio si te apetece, pero no vas a ganar. Y no vas a salirte con la tuya escondiendo nuestros bienes. He visto las cuentas, los correos, el apartamento. Ya no puedes fingir que fue un malentendido. Vi algo romperse en su expresión. Tal vez era el momento en que se dio cuenta de que el asunto Carlos había dejado de ser un peón manejable y se había convertido en un oponente imprevisto. Pasé 2 horas empaquetando. Saqué ropa del armario, metí libros, cuadernos de japonés, el portátil, algunos objetos personales que parecían demasiado cargados de recuerdos para dejarlos atrás. Cada cosa que metía en la maleta era también una pequeña despedida de una versión de mí mismo que ya no existía. Daniela no intentó detenerme. Se quedó en el sofá, mirando a la nada, de vez en cuando pasándose las manos por el pelo, como si buscara ordenar por fuera algo que por dentro ya no tenía arreglo. Yo también me sentía roto, no voy a mentir, pero, a diferencia de ella, por fin sabía hacia dónde caminar. El divorcio tardó 8 meses en completarse. La ley del estado donde vivíamos exigía un periodo de espera de 6 meses desde la presentación de la demanda, y pasamos ese tiempo negociando el acuerdo con abogados, documentos, audiencias y silencios incómodos en pasillos de juzgado. La investigación interna de la empresa encontró pruebas suficientes de violaciones éticas, los movimientos de dinero sin declarar, el uso de información privilegiada para beneficio personal, los correos con Pablo. La despidieron. Más tarde consiguió otro trabajo, pero en un cargo inferior, con menor sueldo y mucha menos proyección. Las cuentas en el extranjero tuvieron que ser declaradas y repartidas. La propiedad que yo no sabía que existía pasó a formar parte de los bienes matrimoniales. Verónica, con la eficacia paciente que la caracterizaba, fue tirando de cada hilo hasta desmontar el tejido que Daniela había tejido a espaldas mías. Hubo momentos difíciles, por supuesto.
Sesiones en las que los abogados de Daniela intentaron pintarme como un hombre frío, ausente, excesivamente centrado en su carrera. Alguien que la había empujado sin querer a buscar comprensión fuera. Yo escuchaba esos relatos como quien oye una historia sobre un personaje vagamente familiar, pero que no termina de reconocer. No soy perfecto, pensé muchas veces, pero nada justifica lo que intentó hacer. En alguna audiencia, nuestras miradas se cruzaron. Había en sus ojos una mezcla de reproche y ruego, como si aún esperara que, en el último momento, yo retrocediera. No lo hice. Al final, salí con la mitad de todo lo que había intentado ocultar, además de una pensión compensatoria durante 3 años, mientras reajustaba mi vida y reorganizaba mi propia carrera en condiciones que me beneficiaran a mí, no a nuestra imagen. Pero más allá del dinero, me quedé con algo que no tiene precio: la certeza de que había elegido dejar de ser un personaje secundario en mi propia historia. Lo mejor, sin embargo, algo que jamás vi venir, ocurrió unos 2 meses después de iniciar el proceso de divorcio. Una mañana, mientras revisaba correos en el ordenador, vi una notificación de LinkedIn. Un mensaje nuevo. El remitente, Tanaka. Tardé unos segundos en procesarlo. Abrí el mensaje con el corazón acelerado. Era breve, pero cálido. Decía que había oído hablar por terceros de mi divorcio y de la situación complicada que estaba atravesando. Añadía que, durante la cena, había tenido la impresión de que yo entendía más de lo que dejaba ver y que esa intuición se había confirmado al conocer posteriormente algunos detalles. Estaban abriendo una oficina en nuestro país y necesitaban a alguien que entendiera tanto el mundo tecnológico y de negocios occidental como la cultura empresarial japonesa. Mi combinación de experiencia y dominio del idioma, escribió, sería invaluable. Me preguntaba si estaría dispuesto a tomar un café y hablar de un posible puesto. Recuerdo la sensación exacta, como si de repente alguien hubiera abierto una puerta en una pared que yo creía maciza. Me reuní con él y con su equipo unas semanas después, en una sala de hotel discretamente lujosa. Esta vez hablé japonés desde el primer minuto. Vi cómo se le iluminaban los ojos con un respeto genuino y, quizá, con un matiz de diversión por haberlos engañado a todos aquella noche, fingiendo ser un invitado mudo. Lo sabía, me dijo en japonés al final de la entrevista, cuando ya el ambiente se había relajado. En el restaurante, cuando Daniela hablaba de usted, vi algo en su mirada. Supe que entendía más de lo que parecía. No sabía hasta qué punto, pero lo intuí. Me alegra que haya encontrado su fuerza. Me ofrecieron el puesto, director senior de marketing y desarrollo de negocio para la nueva oficina. El salario era el triple del que ganaba antes, pero más allá del dinero había otra cosa: respeto, autonomía, una verdadera oportunidad de construir algo propio. Acepté. Firmé el contrato sintiendo que estaba cerrando definitivamente una puerta y abriendo otra que llevaba años esperando. Durante 15 años dirigí ese departamento antes de jubilarme. Viajé a Japón al menos una docena de veces. Caminé por calles que antes solo había visto en dramas y fotografías. Comí platos cuyos nombres había aprendido en mis clases de idioma. Me perdí en estaciones de tren gigantes y dejé que mis colegas me guiaran por bares pequeños donde el japonés sonaba no como un ejercicio académico, sino como música cotidiana. Hice amistades de verdad, profundas, con personas que me conocieron no como el esposo de, sino como Carlos, el tipo serio con un sentido del humor inesperado, el que se esforzaba por entender no solo la lengua, sino también las sutilezas de la cultura. En el trabajo, por primera vez, sentí que mi opinión era escuchada por lo que valía, no por lo bien que encajaba en la foto. En el plano personal, mi vida también cambió. Me mudé a un apartamento sencillo pero luminoso, donde cada objeto lo había elegido yo, sin negociar con nadie. Descubrí que me gustaba cocinar, que me relajaba cortar verduras mientras escuchaba música japonesa o podcasts sobre historia. Salí con algunas mujeres. Tuve una relación seria de 5 años con una compañera de otra empresa, una mujer que había pasado también por un divorcio y con la que compartí muchas risas y algunas lágrimas. Terminó de forma amistosa,
porque nuestros caminos empezaron a ir en direcciones distintas, pero nunca volví a encogerme para entrar en el molde de la visión de otra persona sobre quién debía ser. No volví a pedir permiso para tener hobbies, ni a esconder mis intereses por miedo a que parecieran ridículos. Daniela me envió un correo una vez, unos 3 años después de que el divorcio se hiciera definitivo. Era un mensaje largo, en el que me contaba que se había vuelto a casar, que tenía un hijo pequeño, que había conseguido estabilizar su carrera en otra empresa. Me pedía disculpas por cómo habían terminado las cosas entre nosotros y decía que esperaba que yo estuviera bien. Hablaba de errores de juventud, de no haber sabido valorar lo que teníamos. Leí el correo hasta el final, lo cerré y nunca respondí. Hay capítulos que no necesitan epílogo, y este era uno de ellos. Mi silencio fue la única respuesta que quise darle. Ahora tengo 63 años. Todo aquello ocurrió hace más de 20, pero recuerdo cada detalle con una nitidez que a veces me sorprende. El restaurante con luz tenue, el brillo satisfecho en los ojos de Daniela cuando se presentaba como la mente estratégica, pintándome como un hombre gris. La voz serena de Verónica al otro lado del teléfono, el primer correo de Tanaka, el primer vuelo a Tokio. El divorcio, por doloroso que fue, me devolvió la vida. Me obligó a mirarme al espejo y preguntarme quién era yo sin el papel de marido, sin la fachada de matrimonio estable. Y, contra todo pronóstico, descubrí que me gustaba mucho más el hombre que salió de aquel incendio que el que había entrado en él. Sigo estudiando japonés, aunque ahora lo hago solo por placer. Tengo una estantería llena de novelas, algunas fáciles, otras que todavía me hacen sudar, y disfruto encontrando palabras nuevas a las que no puedo traducir del todo. Veo películas, series, a veces incluso noticieros, solo para escuchar la cadencia del idioma. De vez en cuando doy clases particulares a profesionales jóvenes que quieren aprender por trabajo. Me miran con curiosidad cuando les cuento que, en mi caso, ese idioma empezó como una escapatoria secreta y terminó siendo lo que me salvó. Es la prueba viviente de que era capaz de mucho más de lo que me había permitido creer mientras vivía encogido en un matrimonio donde mi voz apenas contaba. Aquella cena en aquel restaurante japonés fue, al mismo tiempo, la peor y la mejor noche de mi vida. La peor, porque escuché verdades que destrozaron la realidad que yo creía segura, porque me obligó a aceptar que la mujer con la que compartía cama no era la persona que yo pensaba. La mejor porque me empujó, por fin, a actuar, a dejar de aceptar menos de lo que merecía, a salir de la cómoda incomodidad de ser invisible. Si estás escuchando esto y estás en un matrimonio donde te sientes invisible, donde te minimizan, donde tus logros se ridiculizan o se usan solo como decoración para la vida de otra persona, presta atención a esa sensación. No es debilidad, no es exageración, no es ingratitud. Es tu voz interior tratando de avisarte de que algo está mal. Aprende el idioma, el que sea que necesites, tal vez literal, como hice yo con el japonés, tal vez el lenguaje de las leyes para entender qué te corresponde, tal vez el de las finanzas para saber qué se mueve a tu alrededor, tal vez el de tu propia autoestima para poder poner límites sin sentirte culpable. Reúne pruebas, aunque esas pruebas sean primero internas, momentos, frases, patrones que se repiten. No des por normal lo que te duele todos los días. Busca a tu Verónica, esa persona o ese profesional que sepa cómo protegerte y que te diga, con calma, que no estás loco por sentir lo que sientes. Y cuando estés listo, recupera tu vida. No será fácil, va a doler. Habrá noches en las que lo cuestiones todo, en las que te preguntes si no habría sido más sencillo quedarte donde estabas, aguantando. Habrá días en los que el miedo te susurre que es mejor ser un accesorio que arriesgarse a estar solo. Pero al otro lado de ese dolor, hay una vida en la que puedes ser completamente tú mismo, donde tu voz importa, donde tus decisiones cuentan, donde no eres un figurante en el relato de otra persona, sino el protagonista de tu propia historia. Una vida en la que puedes sentarte, como yo, muchos años después, a contar lo que viviste sin avergonzarte de haber elegido tu dignidad,
Y créeme, esa vida vale la pena luchar por ella. Y si esta historia te removió algo por dentro o te hizo pensar en tu propia vida, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir este video con alguien que lo necesite. También me encantará leer tu opinión en los comentarios. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? Tu participación hace que este mensaje llegue más lejos de lo que imaginas.